¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy José Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Hay novedades de las leyes electorales en 3 estados. En Texas, un demócrata que huyó a DC volvió a negociar una medida sobre el voto, mientras que en Pensilvania hay un nuevo intento de impulsar una reforma electoral. Pasando a Mississippi, la fiscal general del estado está desafiando a Roe vs. Wade. Esto podría repercutir en las leyes sobre el aborto en todo el país. Además, muchos trabajadores sanitarios de todo el país se enfrentan a la difícil decisión de vacunarse o ser despedido. Un pastor de Indiana habla sobre el impacto que esta medida provoca en la vida de las personas. Y al respecto, un grupo de estudiantes de Luisiana están en aprietos por rechazar la vacuna. Esto a pesar de que las leyes del estado dicen que rechazar la vacuna es legal. Hola, queremos anunciarle que YouTube nos desmonetizó, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir esforzándonos por traerles noticias veraces y objetivas. Siga nuestra cobertura sin censura desde este canal. Hoy tenemos una triple actualización sobre las reformas electorales. En Texas, un demócrata que huyó ha vuelto a negociar una medida sobre el voto. En Pensilvania, los republicanos presentan una nueva ley de reforma electoral tras el veto del gobernador. Y en Arizona, un solo republicano impidió que el Senado declarara en desacato a los funcionarios del condado de Maricopa. El representante de Texas, Philip Cortés, dice que sus colegas le pidieron que regresara de Washington para ayudar a mejorar el proyecto de ley electoral respaldado por los republicanos. Unos 60 legisladores estatales huyeron a DC este mes para romper el quórum. Él dijo que se fue para que el proyecto de ley no se aprobara tal y como se presentó. Continuó diciendo: regresé a Texas para tratar de entablar un diálogo de buena fe sobre los aspectos del proyecto de ley que yo y otros pensamos que son perjudiciales. Otro legislador habría regresado al estado de la estrella solitaria por motivos familiares, pero un portavoz del partido dijo a Fox News que no espera que ningún otro miembro regrese pronto. Y en Pensilvania, los republicanos de la Cámara de Representantes están haciendo otro intento de aprobar un proyecto de ley electoral. Esto ocurre luego que el gobernador Tom Wolf lo vetara, pero últimamente ha señalado que es partidario de incluir disposiciones sobre la identificación de votantes. Además, el proyecto de ley adelantaría el plazo para registrarse, limitaría el uso de los buzones y permitiría que los votos por correo se contaran antes. Además, incluiría unos $3 millones de financiación estatal para crear una oficina de auditorías electorales. Y en Arizona, el Senado no acusó a los funcionarios del condado de Maricopa de desacato por negarse a cumplir con las citaciones de auditoría electoral. Esto es porque un solo senador republicano votó en contra de la medida. La presidenta del Senado, Karen Fann, escribió en las redes sociales que el senador Paul Boyer estaba de acuerdo con la auditoría, pero no con la resolución de desacato. Boyer respondió diciendo que Fann no había dicho a quién había contratado para hacer la auditoría. Continuó diciendo: si nos hubiera dicho que era una empresa inexperta y partidista, no habría sido el único en objetar. Los auditores descubrieron que 74,000 votos por correo no tenían constancia de haber sido enviadas y que 18,000 personas votaron, pero fueron eliminadas del censo electoral poco después de las elecciones. Pasando a Mississippi, la fiscal general del estado presentó un nuevo escrito ante la Corte Suprema, actualizando significativamente la posición del estado en un próximo caso sobre el aborto. El caso podría tener un gran impacto en las leyes del aborto de la nación. La fiscal general de Mississippi, Lynn Fitch, presentó el jueves un nuevo escrito en un caso que se dirige a la Corte Suprema a finales de este año. Ahora argumenta que el tribunal debería anular el histórico caso del aborto Roe vs. Wade. Fitch dice que la Constitución nunca menciona el aborto y que la conclusión de que el aborto es un derecho constitucional no tiene ninguna base en el texto, la estructura, la historia o la tradición. El Tribunal Supremo aceptó tomar el caso de aborto de Mississippi a principios de este año. Se trata de una ley estatal que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. Dicha ley fue rechazada por el Tribunal Inferior en 2019. La posición inicial del Estado era que su ley no estaba en conflicto con Roe. La nueva presentación de Fitch desafía directamente a Roe. La Organización de Salud de Mujeres de Jackson es el único proveedor de abortos en Mississippi. Argumentan que el interés del Estado no anula la libertad y la autonomía de una persona embarazada sobre su propio cuerpo.
Los opositores al aborto tienen la esperanza de que el tribunal anule o limite el caso Roe debido a la nueva mayoría conservadora de 6-3. La Corte escuchará los argumentos del caso a finales de este año. En D.C., los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado presentaron un proyecto de ley que retiraría todos los fondos federales a las universidades que proporcionen medicamentos abortivos en el campus. El senador Steve Daines anunció el proyecto de ley el miércoles. Dice que los abortos químicos son peligrosos. Alrededor del 7% de las mujeres que se someten a abortos químicos sufren complicaciones que requieren cirugía. Esa ley pondría en peligro miles de millones de dólares federales para las universidades públicas de California, donde una ley estatal les obliga a ofrecer medicamentos abortivos en el campus. El gobernador de California, Gavin Newsom, afirma que la ley de su estado aumenta la libertad reproductiva de los californianos y reafirma el derecho de la mujer a elegir. Por otro lado, el expresidente Trump se pronunció sobre la situación en Cuba. Él dice que si se hubiera reelegido, el régimen cubano habría terminado. Tenemos los detalles. El expresidente Donald Trump expresó su apoyo a las históricas protestas en Cuba que piden libertad y democracia en la isla. Él dijo durante una entrevista a Telemundo que de haberse reelegido, la crisis cubana habría terminado. Creo que si las elecciones hubieran sido justas, pero no lo fueron, pero si las hubiera ganado yo, la crisis cubana podría haber terminado ya, porque se estaban preparando para renunciar a ello y, es decir, el llamado liderazgo en Cuba, creo que no podrían haber seguido mucho más tiempo, porque hice sanciones, hice muchas otras cosas. Trump también criticó las políticas de la administración Biden, diciendo que se trata de un apaciguamiento total frente a la situación en La Habana. Les ayudan y les permiten mantenerse y dejan que gobiernen a Cuba como lo están haciendo. No veo a esta administración haciendo mucho. Francamente, creo que es una política muy débil hacia Cuba, hacia Venezuela y, por supuesto, hacia Nicaragua. Tras las protestas en la isla, la administración Biden anunció que está reconsiderando sus políticas hacia Cuba, entre ellas enviar más diplomáticos a la isla, restaurar el acceso a Internet y buscar formas para llevar las remesas a los bolsillos del pueblo cubano. Trump dio estas declaraciones en medio de la ola de detenciones en Cuba que surgieron a las protestas del 11 de julio. En el último reporte de la ONG Cuba Decide, se registran 526 personas que continúan detenidas y 141 que han sido liberadas. Y tras el éxito de Patria y Vida, el productor musical Emilio Estefan lanzó un nuevo sencillo para denunciar los abusos del régimen cubano. Escuchemos. Así suena el nuevo videoclip del productor musical cubano-americano Emilio Estefan, quien lanzó el miércoles el sencillo Libertad en apoyo a las protestas que piden el fin del comunismo en la isla. La melodía es interpretada por los jóvenes artistas cubanos Yailenis Pérez y John Cien, cuyo videoclip ya acumula más de 24,000 vistas en YouTube en el canal de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Esta fundación pidió a Estefan que produjera una canción que hablara del sufrimiento que padecen los cubanos hace más de 6 décadas y a la vez transmitiera un mensaje de solidaridad y esperanza. Estefan trabajó 6 meses en la canción y contó con 3 cámaras grabando en Cuba que documentan imágenes documentales inéditas de la realidad social de la isla. El video fue dirigido por el realizador cubano Magdiel Aspillaga, quien dijo a Radio Televisión Martí que la obra es un mensaje de amor al pueblo cubano y también una vía para mostrar al mundo el dolor que vive Cuba hace más de 60 años. En febrero pasado se lanzó Patria y Vida, una canción que se ha convertido en el himno de las protestas en Cuba. Desde entonces han surgido varias canciones en contra del régimen castrista que actualmente lidera Miguel Díaz-Canel. El presidente Biden busca apoyo para el plan de infraestructura bipartidista de $1.2 billones. Se reunió con líderes sindicales y empresariales para discutir el proyecto de ley. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieron el jueves en la Casa Blanca con líderes empresariales y sindicales.
intentan conseguir apoyo para el proyecto de ley de infraestructura de 1.2 billones de dólares. La buena noticia es que estuvieron aquí negociando, no negociando, apoyando lo que estamos tratando de hacer en el proyecto de ley de infraestructura. Biden dice que cree que es en interés tanto de empresas como de trabajadores que se apruebe este proyecto de ley. No se trata de una cuestión contra el medio ambiente y no se trata de las empresas contra los trabajadores. Se trata básicamente de una carrera hacia el futuro. Antes de la reunión, más de 120 grupos empresariales enviaron una carta a los legisladores, instándoles a aprobar el proyecto de ley de infraestructura. Biden dijo que los sindicatos también expresaron ya su apoyo al proyecto de ley. Esto se produce un día después que los republicanos del Senado bloquearon el avance del proyecto de ley, en parte porque aún no está redactado. La financiación del transporte aún no se resuelve y eso es importante. Pero ya sabes, si no podemos resolverlo, entonces ya sabes, podríamos dejar eso fuera. Espero que no. El paquete de gastos incluye casi $600 millones para reparar infraestructuras físicas como carreteras y puentes y reforzar las redes de banda ancha. Los demócratas de la Cámara señalan su oposición al proyecto del Senado. Y también enfrenta la presión de algunos demócratas progresistas que dicen que no apoyarán el proyecto de ley del Senado tal como está porque no incluye muchas reformas ecológicas fundamentales. 30 miembros de la Comisión de Transportes e Infraestructura pidieron el miércoles a los líderes demócratas de la Cámara del Senado que incluyan disposiciones de la ley Invest in America. Mientras tanto, el grupo bipartidista de senadores que trabaja en el acuerdo dice que lograron progresos significativos y están cerca de un acuerdo final. El senador Schumer puede programar otra votación tan pronto como el lunes. Vacunarse o ser despedido. Esta elección es una realidad para muchos trabajadores sanitarios de todo el país. En Nueva Jersey se despidió a 6 empleados sanitarios de alto nivel por negarse a recibir la vacuna. Un pastor habló con NTD sobre las consecuencias que esta decisión provoca para algunos trabajadores. RWJ, Barnabas Health, uno de los mayores sistemas de salud de Nueva Jersey, comunicó el miércoles a NBC News que despidió a 6 altos cargos por negarse a vacunarse. Más de 150 trabajadores sanitarios del Hospital Metodista de Houston, en Texas, también perdieron su empleo o renunciaron el mes pasado tras negarse a recibir la vacuna. Se me rompe el corazón por la gente que se ve realmente puesta entre, oye, o tengo que hacer lo que me dicen sobre mi cuerpo o tengo que perder mi trabajo. El pastor de Indiana, Micah Beckwith, recibió a cientos de personas que acudieron a él para pedir exenciones religiosas. Le dijo a NTD que para aquellos trabajadores de la salud que no confían en la vacuna o no quieren recibir la inyección, tener que elegir está teniendo un gran impacto. Enfermeras, médicos, empleados administrativos vinieron a mí y me dijeron, no puedo dormir 3 semanas seguidas, no duermo desde que salió la orden, porque no sé qué voy a hacer, no puedo comer, estoy estresado, estoy literalmente al límite de mi cordura. Ver la cantidad de estrés, dolor y agonía que estos hospitales comunitarios o estas redes de salud causaron en la gente es desgarrador. Los hospitales dicen que impusieron la orden para garantizar la seguridad tanto del personal como de los pacientes. Beckwith dice que la mayoría de las personas con las que habló no están en contra de las vacunas, pero dice que no confían en las vacunas anti-COVID porque no fueron totalmente aprobadas por la FDA y se desconocen las consecuencias a largo plazo de estas vacunas. Beckwith dice que lo peor es que la gente siente que no puede hablar o plantear sus preocupaciones. Esa es la parte que da miedo. Todos están siendo intimidados, amenazados con sus puestos de trabajo si salen a la luz e incluso cuestionan esta vacuna. No lo entiendo. Es algo que nunca he visto en nuestra nación, donde incluso el mero hecho de cuestionar la vacuna o cuestionar a los CDC o cuestionar al Dr. Fauci harán que te despidan, te condenarán al ostracismo y te pondrán en una parte de la población que dice, oh, oye, vas a ser un ciudadano inferior solo porque haces preguntas. Según la revista hospitalaria Bakers, alrededor de 30 sistemas de salud de todo el país tienen la obligación de vacunarse. Más de 100 de los empleados del Hospital Metodista de Houston, que se negaron a recibir la vacuna, demandaron al hospital para anular el requisito. El caso fue desestimado en el Tribunal Federal, pero el grupo apeló. Esto podría convertirse en un importante caso de prueba para un área de la ley que en su mayoría no ha sido probada. Un bufete de abogados afirma que 3 estudiantes universitarios de Luisiana se enfrentan a una elección: vacunarse contra el COVID en contra de su creencia religiosa o perder la matrícula ya pagada.
Miguel Moreno de NTD tiene más información de su abogado, que dice que están dispuestos a llevar a la universidad a los tribunales. Si eres de Luisiana, probablemente sabrás que rechazar las vacunas es un derecho legal. La ley lo dice aquí, todo lo que necesitas es un disentimiento escrito. Pero un bufete de abogados dice que 3 estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina Osteopática Edwards Vía están a punto de perder el dinero de la matrícula por rechazar la vacuna. El reloj está corriendo y la arena del tarro de las horas, por así decirlo, está a punto de agotarse. Matthew Staver es el fundador de Liberty Counsel, un bufete de abogados que representa a los 3 estudiantes obligados a vacunarse contra el COVID. El equipo de Staver envió una carta a la universidad exigiendo que den un permiso a estos estudiantes por razones religiosas. ¿Cuánto tiempo van a esperar antes de presentar una demanda? ¿Por qué no presentar una demanda ahora? Bueno, queríamos permitirle a la universidad responder y hacer lo correcto. A fin de cuentas, queremos asegurarnos que estos estudiantes puedan volver a la facultad. Las clases van a empezar bastante pronto. No vamos a esperar hasta el último momento para que esto se resuelva. Queremos que puedan volver a la facultad de una vez, que puedan volver a la facultad sin ningún tipo de acoso. Y número 2, queremos que no haya represalias cuando se gradúen. Además de la ley estatal, Staver sostiene que la universidad también está infringiendo la ley federal. No hay información sobre cómo va a responder la universidad. Y regresando, tenemos noticias sobre la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán. Esto y más en NTD en español. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.nttv.com. Este mes se cumplió el aniversario número 100 de la fundación del Partido Comunista Chino. Pero a medida que crecen las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos, muchos se hacen una pregunta: ¿por qué el pueblo chino simplemente no se levanta contra el Partido Comunista? Un factor importante es el miedo impreso en el corazón del pueblo chino a través de décadas de matanzas ocasionadas por el PSC. En este informe especial vemos los hechos más espeluznantes de esas matanzas, que incluyen episodios de canibalismo, y por qué los expertos alertan al mundo sobre la propagación del comunismo ante el riesgo de que las mismas atrocidades puedan ocurrir en nuestros propios países. No se pierdan este y otros programas especiales solo disponibles en nuestro canal de China en Foco de la plataforma de videos YouMaker. Si quieren acceder a una mirada profunda y en detalle de lo que realmente ocurre con China, los esperamos. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, afirma que los talibanes parecen tener un impulso estratégico en Afganistán. Sin embargo, el conflicto podría tomar diferentes caminos después de que Estados Unidos se retire del país el próximo mes. El general Mark Milley afirma que los talibanes parecen tener la ventaja a medida que las fuerzas estadounidenses se retiran porque están tomando un territorio importante. Los talibanes se apoderaron de una cantidad significativa de territorio en el transcurso de 6, 8 o 10 meses, así que el impulso estratégico parece estar con los talibanes. Dice que los talibanes están utilizando esa narrativa para hacer parecer que su victoria es inevitable. Pero eso es un malentendido de la situación en el terreno. Dice que las fuerzas de seguridad afganas, respaldadas por Estados Unidos, se están consolidando para proteger los principales centros de población, y la mayoría de los afganos viven en las capitales de provincia o en Kabul. Hay 34 capitales de provincia en Afganistán. Ninguna de ellas fue tomada el día de hoy por los talibanes. Milley dice que hay varios escenarios posibles después de que Estados Unidos abandone Afganistán.
La posibilidad de un resultado negociado todavía está ahí. La posibilidad de una toma completa de los talibanes o cualquier número de otros escenarios posibles, rupturas, caudillismo, todo tipo de otros escenarios está ahí. Son monitoreados muy de cerca. No creo que el final del juego esté escrito todavía. Representantes de los talibanes y del gobierno afgano se reunieron la semana pasada en Qatar para discutir un acuerdo. Un portavoz de los talibanes dice que dejarán de luchar cuando se negocie un nuevo gobierno porque el actual presidente afgano, Ashraf Ghani, debe ser destituido. Es necesario que todos los afganos tengan o acuerden un nuevo gobierno. Dice que los talibanes acordaron permitir que las mujeres mantengan muchos de los derechos que tienen ahora, como trabajar, ir a la escuela y participar en política, pero tendrán que llevar el yihad. Algunos informes dicen que las mujeres se enfrentan a duras restricciones en el territorio controlado por los talibanes. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirma que el país seguirá asesorando y financiando a las fuerzas de seguridad afganas. Dice que Estados Unidos impedirá que los terroristas internacionales operen en Afganistán y que también están trabajando en la reubicación de los afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses porque estarán en riesgo después de que Estados Unidos se retire. Se trata de amigos de Estados Unidos que hicieron un trabajo ejemplar y valiente, y nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones con ellos y con sus familias. Austin dice que las fuerzas estadounidenses completarán su retirada a finales de agosto. Richard Nixon declaró la guerra a las drogas hace 50 años. A medida que la lucha se prolonga, algunos dicen que no hay ganadores, pero algunos pudieron atravesarlo. Tenemos la historia. Hace poco más de 50 años, el 18 de junio de 1971, Richard Nixon declaró la guerra a las drogas. Para luchar y derrotar a este enemigo, es necesario emprender una nueva ofensiva total. La guerra continuó hasta la década de 1980. Mientras Ronald Reagan fue presidente, la primera dama Nancy Reagan hizo un llamado a los estadounidenses para que no se droguen. Diga sí a su vida, y cuando se trate de drogas y alcohol, simplemente diga no. Algunos dicen que no estamos ganando la guerra. Millones de vidas estadounidenses fueron destruidas por las drogas, familias divididas, innumerables años tras las rejas, niños abandonados. Pero algunos adictos se libraron de lo peor. Alton Lucas iba camino a jugar baloncesto universitario cuando alguien le dio un porro con crack. Confundió mi cerebro, me arrebató todas mis prioridades al instante. Lucas dice que comenzó a robar para mantener su hábito. Tocó fondo cuando estaba robando una tienda y el hombre detrás del mostrador le apuntó con una pistola. Él no apretó el gatillo. Lucas dice que se entregó y un juez le ofreció una sentencia reducida si completaba un programa de tratamiento. Dice que ha estado sobrio durante casi 30 años y está felizmente casado y tiene 3 hijos y sabe que es uno de los afortunados. ¿Cuántas? ¿Cuántas vidas se perdieron? La batalla cambia pero continúa. En 2020, casi 100,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas, el número más alto en la historia de Estados Unidos. Ahora vamos con Julián Bertone, quien tiene novedades sobre un proyecto de ley en contra del turismo de órganos. El año que viene podría ser ilegal para los canadienses ir a China para recibir trasplantes de órganos. Eso si los órganos son obtenidos por sustracciones forzadas. El diputado canadiense Garrett Chenoweth pretende conseguir la aprobación de una ley que tipifique como delito que los canadienses obtengan órganos en el extranjero sin el consentimiento del donante. Would you mind just talking a little bit about this bill? Well, thank you for this opportunity. Bill S-204 deals with forced organ harvesting and trafficking. A big area of concern is obviously the industrial scale forced organ harvesting that we see taking place in the People's Republic of China. So this bill would make it a criminal offense for a Canadian to go abroad and receive an organ that was taken without the consent of the person whose organ it was originally. En 2019, un tribunal internacional del Reino Unido concluyó que el alcance de la sustracción forzada de órganos en China involucra a millones de víctimas. Entre los principales objetivos de esta atrocidad se encuentran los practicantes de Falun Gong, los tibetanos, los uigures y los cristianos de iglesias clandestinas. El señor Chenoweth afirma que la aprobación de este proyecto de ley podría salvar vidas, ya que pretende acabar con la demanda de órganos extranjeros en Canadá.
I mean, we know that the nature of the forced organ harvesting, especially that we see in China, is that somebody is alive, and then when there is a demand for their organs, they are killed, and their organ is taken and transferred to the person who's seeking that organ. So, to the extent that we can shut down this demand for organs, we're able to actually stop people from being killed. So I think that's a really important outcome. I mean, we're saving lives literally by passing this legislation. Genuis presentó el proyecto de ley en la Cámara de los Comunes de Canadá el mes pasado, pero no llegó a aprobarse antes de que el Parlamento entrara en receso, y el partido de la oposición puede estar detrás de ello. Ahora el diputado canadiense tendrá que volver a intentarlo el año que viene. Now, you mentioned filibustering, but could there also be influence from China that led to this outcome? I mean, I think there's two possible explanations. One is the fact that the government of China obviously does not want to see bills like this go forward, and the other is just kind of raw partisanship. And we do see instances where it seems that the government of China is having an influence on the direction of this government. How much of China's influence are there in the Canadian government? Well, more broadly, this is certainly an issue that we're very concerned about. At the National Microbiology Lab in Winnipeg, we had scientists transferring deadly viruses back to the Wuhan Institute of Virology. We had the cases of individuals who were openly members of the People's Liberation Army. So it's hard for me to understand how this isn't setting off a lot of alarm bells. I mean, what is the objective of the Chinese military's research arm? It's to gather information and data that will be useful for the Chinese military, and that's a military that is, as we speak, involved in genocide. Now, some have said that China's end goal is to achieve global hegemony. Is this something that China wants? Well, I think the Chinese Communist Party definitely wants to control the direction of global events, and they want to be the primary driver of those events. Absolutely, I think they've been clear about that. I think in the title of a famous book, this is what you might call a silent invasion, the efforts to take our sovereignty from us. But to do it in a subtle and surreptitious way. Genuis está de acuerdo en que cuanto más consciente sea la gente de lo que hace el Partido Comunista Chino, más difícil será para el régimen continuar adelante. En cuanto al proyecto de ley sobre la sustracción de órganos, aunque no se aprobó este año, Genuis presionará para que se apruebe el año que viene. Dice que hará lo que sea necesario para que se convierta en ley. Se dice que un rayo fue responsable de iniciar el mayor incendio forestal reciente en Oregón. Esto mientras más de 20,000 bomberos y personal de emergencias luchan contra docenas de incendios en el oeste de Estados Unidos. Aquí hay más detalles. Descubren que un incendio forestal que ha estado ardiendo durante semanas en Oregón fue iniciado por un rayo y ardió durante días antes de ser detectado, según informes de las autoridades forestales el miércoles. El llamado incendio de Butler es el más grande de las decenas de incendios forestales que arden actualmente en Estados Unidos. Su origen salió a la luz cuando el personal de tierra de más de 2,000 personas avanzó cada vez más en la reducción de las llamas. Los vientos más suaves, temperaturas más frescas y una humedad ligeramente superior en los 2 últimos días fueron de gran ayuda. Las autoridades dicen que el fuego está creciendo a un ritmo más lento, ya que entra en una zona con menos vegetación para quemar, pero el incendio sigue en camino de convertirse en el tercero más grande del estado desde 1900. Hasta ahora quemó un área de más de la mitad del tamaño de Rhode Island, casi 400,000 acres de maleza y madera seca. Es tan grande que incluso está generando su propio clima, capaz de generar tormentas eléctricas que pueden a su vez encender nuevos incendios. Hasta ahora no se registraron víctimas ni heridos graves. Sin embargo, decenas de casas y más de 100 dependencias fueron destruidas. El incendio de Butler se suma a un comienzo inusualmente intenso de la temporada de incendios en el oeste, con unos 80 grandes incendios forestales activos en 13 estados del oeste esta semana. Más de 1.3 millones de acres de tierra ya fueron quemados. Ahora vamos a España y Bolivia, donde ocurrieron 2 incidentes que tomaron a los presentes por sorpresa. Echemos un vistazo a lo que ocurrió.
Así fue el momento que vivieron los diputados del Parlamento de Andalucía tras recibir una visita inesperada en medio de una sesión en el Pleno. Varios de ellos salían corriendo mientras una rata se paseaba por sus asientos. En el video se escucha a alguien gritar: Señoría, por favor, tranquilidad. Tras varios minutos de tensión en la sala, la rata llegó al escaño del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien impuso su autoridad y logró echarla del recinto en medio de la sorpresa y risas del resto de la Cámara. Y en Bolivia, la madre naturaleza se hizo presente en medio de un partido de fútbol. Uy, ahí está un remolino en el campo de juego. Para que ustedes lo vivan en vivo y directo. Se lo va a comer al árbitro, se lo comió nomás. El torbellino logró despeinar a los jugadores, quienes se encontraban en plena final de un pequeño torneo en el municipio de Achocaya. Al parecer, el extraño fenómeno no pasó de un susto y los futbolistas pudieron jugar tranquilamente en la cancha. Gracias, esto es todo por hoy. Pero antes de despedirme, quiero agradecerle a María Laura Claverí por todo el tiempo que nos acompañó en este noticiero. A partir de mañana, ella ya no estará con nosotros, pero la recordaremos en nuestros corazones como una increíble compañera y un gran ser humano. Si quiere ver la despedida de María Laura, vea nuestro programa en la noche, solo disponible por YouMaker. El link está en la descripción. Te deseamos lo mejor, María Laura. Un fuerte abrazo. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por 6 corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente, que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora, hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos un nuevo canal para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por YouMaker. Hallarás el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.